Análisis de nodos. Dice el enunciado: es un método que aplica la ley de corrientes de Kirchhoff para determinar la tensión en cada nodo del circuito. Este circuito tiene dos nodos. El nodo que está en la parte de abajo tiene este símbolo, entonces a este nodo le llamaremos voltaje de referencia, y el voltaje de referencia es igual a 0 voltios. El segundo nodo es el que les estoy dibujando y es el nodo al cual hay que determinarle la tensión. Como a este nodo es al que hay que hallarle la tensión o voltaje, entonces a este nodo le vamos a llamar voltaje 1 o nodo B1. El método dice que hay que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Por ejemplo, si yo conozco la corriente que pasa a través de este resistor por ley de Ohm, yo sabré cuál es la tensión del resistor, es decir, tengo el voltaje B1. Y si conozco la corriente que pasa a través de este resistor, conozco su voltaje o caída de tensión en este resistor, la cual sumada a los 24 voltios me daría el valor de B1. Vamos a llamarle a esta corriente I1 y a esta otra corriente le vamos a llamar I2. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes que ingresan al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Es decir, que la corriente I es igual a la corriente I1 más la corriente I2. Vamos a analizar la corriente I1. La corriente I1 que es igual a el voltaje que hay en la resistencia 1 dividido entre el valor de esa resistencia. Escribamos aquí entonces que I1 es igual al voltaje en la resistencia 1 dividido entre esa misma resistencia. I1 es igual al voltaje R1 y ese voltaje R1 es el voltaje que cae en la resistencia R1. Esta resistencia en sus terminales tiene los voltajes B1 y el voltaje de la fuente, y como un voltaje es una diferencia de potencial, estaríamos hablando de la diferencia o resta entre B1 y el voltaje de la fuente. Como la corriente va hacia abajo, esa flecha nos está indicando cómo es que se va a realizar esa diferencia o esa resta. Como el inicio de la flecha está del lado de B1, entonces procederemos en la resta B1 menos voltaje de la fuente. B1 menos el voltaje de la fuente dividido entre R1. Entonces la corriente I1 será igual a B1 dividido entre R1 menos el voltaje de la fuente dividido entre R1. Ahora vamos a analizar I2. Por ley de Ohm, I2 es igual a el voltaje en la resistencia 2, es decir, el mismo voltaje B1, dividido entre esa misma resistencia. Como ya tenemos entonces ecuaciones para I1 y I2, lo que vamos a hacer es a reemplazarlos en esta ecuación que les estoy mostrando. Y será entonces igual a I1 más I2, pero I2 es B1 dividido entre R2. Ahora, como lo que tenemos que hallar es B1 o voltaje en el nodo 1, lo que vamos a hacer es a despejar B1 de la ecuación.
de este lado del igual vamos a dejar la i y vamos a pasar este término, el cual va a cambiar de signo, es decir, más voltaje de la fuente sobre R1, y del lado derecho del igual vamos a dejar los términos que contengan a B1 para poder despejarlo. La corriente I más voltaje de la fuente sobre R1 será igual a, vamos a factorizar, factor común es B1, que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ahora procedemos a sustituir valores en esta ecuación. Tenemos que I es igual a 1 amperio más el voltaje de la fuente son 24 voltios. La resistencia R1 es 6 ohmios. Esto es igual a B1, que no lo conocemos todavía, que multiplica a 1 sobre R1 son 6 ohmios más 1 sobre R2, y R2 son 12 ohmios. Ya esta parte de la pantalla la podemos borrar. Ahora vamos a operar la parte izquierda del igual. El máximo común divisor es 6 ohmios. Aquí hay un 1 que es invisible, entonces 6 entre 1, 6 por 1 es igual a 6, y ohmios por amperios es igual a voltios, más 6 ohmios entre 6 ohmios es igual a 1, por 24 voltios es igual a 24 voltios, igual voltaje 1 que multiplica, máximo común divisor es 12 ohmios. 12 ohmios entre 6 ohmios es igual a 2, por 1 es 2, más 12 ohmios entre 12 ohmios es igual a 1, por 1 es igual a 1. 6 más 24 es igual a 30 voltios, dividido entre 6 ohmios. Esto es igual al voltaje 1, que multiplica a 2 más 1 es igual a 3, dividido entre 12 ohmios. ...30 entre 6 es igual a 5 voltios. Entre ohmios esto es igual a amperios. Igual B1. Vamos a hacer algo con este paréntesis. El 3 que está multiplicando va a pasar aquí a dividir, y el 12 ohmios que está dividiendo pasará aquí arriba a multiplicar. Entonces este paréntesis vamos a colocarlo aquí y va a quedar inverso, es decir, arriba queda 12 ohmios y abajo queda 3. 12 por 5 es igual a 60, entre 3 es igual a 20. Escribimos el 20, y ohmios por amperios son voltios. Es decir que el voltaje 1 es igual a 20 voltios. Y así se ha hallado el voltaje en este nodo, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, eso es todo.